Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Un 12 de julio de 1904, en Chile, nace Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto. Seguramente muchos os habréis quedado igual ante este nombre, pero si os digo que ese día nacía uno de los grandes escritores chilenos y universales, llamado Pablo Neruda, seguro que se os despejan las dudas. Hoy os traemos su historia y también su final, su polémico final. Nuestro protagonista de hoy era hijo de un obrero ferroviario y de una maestra de escuela con ascendencia vasca. Madre que no conoció, pues apenas 2 meses después de nacer morirá víctima de tuberculosis. Neruda será criado por sus abuelos tras aquel repentino fallecimiento. Enseguida despertó su curiosidad por la literatura y sus dotes para la misma. Prueba de ello es que con tan solo 13 años Neruda publica su primer artículo en el periódico La Mañana, en la ciudad chilena de Temuco. Será con 19 años, cuando publique ya su primer libro, Crepusculario, aunque la fama le llegará para siempre justo un año después, cuando publique su obra quizás más conocida por todos, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Desde ese momento, Ricardo Eliezer dejó de ser para siempre Ricardo Eliezer y será Pablo Neruda. ¿Pero por qué? Pues aquí nos encontramos con varias teorías nunca resueltas en vida por el protagonista. Una de ellas dice que fue por su padre, ya que éste no apoyaba sus inquietudes literarias, y que una vez que consigue el éxito, con su seudónimo, ya no le iba a cambiar nunca. ¿Pero por qué Pablo Neruda y no otro? Bueno, pues aquí también hay 2 teorías. La primera decía que era gracias a las obras de otro escritor, Jan Neruda. Él mismo no lo desmintió, sin embargo, esto, según los entendidos, no puede ser así, pues en 1920, cuando Neruda elige su seudónimo, todavía no había leído las obras de este otro artista, traducidas al castellano. Será aquí cuando surja una divertida teoría, al menos del apellido, y tiene que ver con el mismísimo Sherlock Holmes. Resulta que en el capítulo 4 del libro del famoso detective Estudio en Escarlata, Holmes acude a un concierto de una famosa violinista llamada Guillermina María Francisca Neruda, y le gustó el apellido y se quedó con él. Eso sí, del porqué de Pablo nunca se supo nada. Diez años después, Neruda dará un giro radical a su vida. Como dijo otro escritor chileno, Neruda necesitaba salir de Santiago de Chile, porque en Santiago siempre parecía que iba a pasar algo, pero nunca sucedía nada. Esa salida será en un buque rumbo a Birmania, que por aquel entonces era colonia inglesa.
Allí, en 1927, gracias a sus conocimientos de inglés y francés, será nombrado cónsul electo. Una carrera, la de cónsul, que le llevará a residir en muchos países diferentes, además de Birmania. Sri Lanka, Java, Singapur o, por ejemplo, España, donde estuvo desde 1934 hasta 1938. En esos años conocerá a los grandes de nuestra literatura, como Lorca, Alberti, Miguel Hernández o Vicente Aleixandre, es decir, a la fabulosa generación del 27. Pero claro, si habéis echado cuentas, en los años que os he dicho, en medio de su estancia en España estalla la guerra civil. Y Neruda se muestra claramente partidario del bando republicano, el que defendía la legalidad vigente elegida por los españoles. Como ya sabemos, muchos de esos republicanos huirán exiliados a Francia, pero no era algo único de este país. En el viejo continente el fascismo estaba de moda. Por eso Neruda se verá de alguna manera personal obligado a ayudar a los que huían de ese fascismo tan en auge. Tanto fue así que presionó al propio gobierno chileno para que ayudaras a llegar allí a muchos refugiados españoles. Se supone que en total Pablo Neruda ayudó a más de 2.000 personas que malvivían en los campos de refugiados del país galo. Y claro, él también tuvo que regresar en 1939 a Chile. No le quedaba otra. A su llegada a Chile, Pablo Neruda ingresará en el Partido Comunista. Y dicen los entendidos que desde ese momento su obra se impregna de ese contenido político. Algo que había iniciado en sus años en España con su obra España en el corazón. Neruda decide continuar en esa línea con su gran obra Canto General. Este es un libro de poesía que fue un gran proyecto personal y vital de Neruda, pues narra la historia de Latinoamérica. En 1945, nuestro protagonista será galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Sin embargo, las cosas se le iban a complicar, ¿y de qué manera?, a Pablo Neruda. Y todo porque se mostró muy enérgico en su condena a la persecución que el presidente Videla hacía a los sindicatos. Neruda era ya senador en Chile y, aprovechando su cargo, lanzará incendiarios discursos contra esa política del presidente. El resultado de aquello fue una brutal persecución por parte del gobierno y que Neruda acabe exiliado. Primero llegará a Buenos Aires y de ahí se marcha a México, pero continúa su periplo que le lleva a Rusia, China y otros países de la Europa del Este. Uno de sus últimos destinos será Nápoles, donde por cierto conocerá a su futura esposa, Matilde Urrutia. Allí, en ese exilio italiano, recibirá la noticia de que nadie le persigue y que puede regresar a su país, algo que sucederá el 12 de agosto de 1952. Vamos a viajar un poco en el tiempo y nos vamos a plantar ahora en 1970. Ese año Pablo Neruda rechazará ser candidato a la presidencia de Chile y lo hará en favor de Salvador Allende. Aunque poco después tuvo dos premios que le compensaron por aquella decisión. Uno será que Allende le nombrará embajador en París, pero antes recibió un premio por el que había luchado durante más de 2 décadas.
el Premio Nobel de Literatura. Premio el Nobel de Literatura, que se le había resistido hasta en 2 ocasiones. Primero fue propuesto en 1956, pero nada, no lo consiguió. Después en 1963, pero tampoco nada. Será ya en 1971 cuando por fin la Academia Sueca reconozca su brillante labor como poeta y escritor y le conceda el tan ansiado galardón. Aunque esa alegría a Neruda, por desgracia, le duraría más bien poco. Y todo porque estando en París como embajador 2 años después, en 1933, Neruda se verá obligado a regresar una vez más a Chile. Será la última. Tenía un cáncer de próstata. Allí, el 23 de septiembre de 1933, el genio Pablo Neruda morirá, tan solo 12 días después del golpe de Estado que acabó con la democracia en Chile y con la vida de Salvador Allende, el golpe de Estado de Pinochet. Ese día murió, pero como tantas otras veces nació un misterio. ¿Realmente Neruda murió de cáncer o le ayudaron a morir? Vamos con ello. Según se sabe, Neruda y su mujer estaban en su casa museo, en Isla Negra, viviendo el golpe de Estado de Pinochet. El plan era sencillo. Neruda tendría que irse exiliado o acabaría como Allende. Y el destino era de nuevo México. Su chofer, Manuel Araya, lo llevaba a una clínica privada mientras se ultimaban los detalles de la huida. Y aquí será cuando, según la versión oficial, Neruda, aquel 23 de septiembre, fallezca víctima de una complicación del cáncer de próstata con metástasis. Esa versión en aquel momento no fue cuestionada. Lógico, ¿no? Estaban en una dictadura ya. Sin embargo, el chofer siempre sostuvo que Neruda fue envenenado por una sustancia botulímica en esa clínica. Prueba de ello, según él, es una llamada que Neruda les hace diciendo lo siguiente: «Vénganse rápido, porque yo estaba durmiendo y un doctor me puso una inyección en el estómago. Tengo mucho dolor y tengo calor». Horas después de esa llamada, Neruda moría. Esta afirmación del chofer hizo que en el año 2011 el Partido Comunista de Chile presentara una demanda por el supuesto crimen. Un litigio que lleva desde entonces parado, cerrándose y recientemente vuelto a abrir. Me explico. El cadáver de Neruda es exhumado en 2013. Se encargaron a diversos laboratorios de Canadá y Dinamarca estudios de los molares, cráneo o fémur de Pablo Neruda. Según el sobrino del poeta, estaba claro que había sustancias que Neruda tenía en su organismo de manera endógena, es decir, que no estaban en su cuerpo de manera natural y que por tanto le habían sido inyectadas, tal y como Neruda se supone que relató en esa famosa llamada. Sin embargo, en el año 2023, la jueza que estaba valorando esas pruebas decidió cerrar el caso al no encontrar, según ella, prueba alguna que contradijera la versión oficial. Neruda murió de metástasis. Sin embargo, a esta historia todavía le queda un capítulo.
Y es que hace relativamente poco, en febrero de este mismo año, un tribunal ha mandado reabrir el caso de Neruda, según sus palabras, porque la investigación no estaba agotada. Y esa resolución se sustenta en dos puntos fundamentales. El primero sería en lo escrito en la propia autopsia de Neruda cuando muere. Allí se pone que la causa de la misma es caquexia cancerosa. Esto significa una pérdida de peso enorme del fallecido antes de morir. Sin embargo, Pablo Neruda, el día que fallece, pesa 90 kilos. La segunda línea de investigación son esos estudios de las universidades de Canadá y Dinamarca que sí que abrieron la puerta a que la causa no fuera el cáncer, sino esas otras sustancias. Aunque en su momento no dejaron claro cómo llegó esa sustancia al cuerpo de Pablo Neruda, aunque no descartaron la presencia de terceras personas en ese asunto. Habrá que esperar, por tanto, a ver si esta vez el caso de la muerte de Pablo Neruda queda definitivamente claro o no. Que Pablo Neruda era un peligro para Pinochet era algo más que evidente. Que resulta extraño que los restos del poeta tuvieran esa bacteria del botulismo, pues también. Que ese método era el usado por Pinochet para liquidar a sus detractores es un hecho más que comprobado. ¿Que lo usara contra Pablo Neruda? Pues ya hemos visto que a día de hoy, por el momento, nos tenemos que conformar con un quizás. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.